Hola, muy buenas tardes, mis amigos. ¿Cómo están? Estamos aquí de nuevo en su canal con Laura Liscano. Me alegra mucho de verdad poder tenerlos otra vez a todos aquí en este nuevo tema tan interesante que yo sé que muchos de ustedes, si están aquí, se impactaron por ese título, ¿ah? ¿A cuántos de nosotros no nos habrán dado por ahí como una mentirita o nos habrán dicho algo que nos quedó como sonando como que mm, yo creo que aquí hay gato encerrado? O yo creo que esta persona lo que me dice lo dijo como para hacerme sentir bien o como para que yo no cayera en algo o simplemente ¿será que me enredó tanto para querer sacar partida de mí y venderme eso que le compré? Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo creo que todos hemos caído tarde que temprano en esta situación. Y más, yo creo que cuando tenemos una pareja y estamos como sospechando un poquito, como que nos impacta un poquito ese tema para saber cómo puede ser la actitud de esa persona o qué es lo que está haciendo que lo delata en sus mentiras. Entonces, si te gusta este tema, quédate conmigo y vamos a desarrollarlo ahora mismo. Hola, ¿qué tal mis amigos? Aquí estamos de nuevo. Este tema yo lo titulé 10 razones por qué la gente miente. El arte de mentir. Mentiras perfectas. Y lo mejor, cómo detectarlas. ¿Pero a qué le llamamos mentiras perfectas? Yo le llamo a un conjunto, podría decirse, intrigante, ¿sí? Que circula con mucha frecuencia en narrativas de ficción, en tácticas de manipulación, quizás también es utilizado en técnicas de psicología o también es llevado a la parte de las estrategias de inteligencia. ¿Se imaginan eso de contraespionaje para poder encontrar la verdad en algo? También se pueden referir en las fabulaciones, ¿sí? Que se pueden ver tan hábilmente tejidas y creíbles que es prácticamente imposible discernir la verdad de la falsedad o posiblemente conduciendo a las personas a que tomen una información correcta. Todo esto le podemos llamar que son perfectas, no solo por su aparente imposibilidad de ser descubiertas, sino también, adivinen por qué, porque son construidas de una manera tal que alimentan a la víctima. Imagínate, lo que esa víctima ya sabe, lo que esa víctima ya cree, lo que esa víctima desea creer o quizás teme. La verosimilitud de las mentiras perfectas es tal incluso cuando se presenta evidencia contradictoria. Imagínense, las víctimas pueden rechazar esto y afianzados a sus creencias en la mentira. Sin embargo, no todas las mentiras perfectas son intrínsecamente maliciosas. No, señor. En ocasiones, las mentiras perfectas pueden ser utilizadas con intenciones benignas. Sí, señor, benignas. Como podría ser el caso de un médico que miente a un paciente sobre la gravedad de su enfermedad. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Está mintiendo para qué? ¿Para qué creen ustedes? ¿Para qué le mentiría un médico a un paciente? Muchas personas pueden decir para que quizás el paciente no se vaya a alterar rápidamente y pueda tener un desbalance emocional que lo conlleve a tener una fraqueza en su salud aún peor y pueda perder su vida, ¿cierto? Eso es algo bien psicológico, eso es algo bien, lo diríamos, marcado en los humanos. Porque cuando nos dicen, tú tienes tal cosa, inmediatamente empezamos a sentir de que estamos perdiendo la vida o que qué va a hacer de mí, esto me va a consumir, esto me va, eh, ¿a dónde me va a llevar esto? Entonces, muchas veces las mentiras las utilizan para dar ese manejo psicológico y para que la persona pueda mentalmente continuar adelante como si no pasara nada. De que esté bien o esté mal, no sabría decirles porque esto es de acuerdo a la situación vivida de cada persona. Y esto ya se lo dejo a ustedes, amigos.
Pero en estos casos se plantea una discusión ética si sobre la falsedad justificada entonces sería aceptable o no. ¿Ok? Las mentiras perfectas también pueden ser un mecanismo de defensa o de autoprotección, permitiendo que la persona mantenga una imagen agradable, tanto para ella misma como para los demás. Este tipo de mecanismo es común en situaciones sociales, aquellas que vemos tan complejas, donde la verdad puede ser perjudicial para las relaciones interpersonales en el ámbito literario y cinematográfico. También se podría decir que las mentiras perfectas suelen ser un elemento central de tramas de misterio, intriga y suspenso, donde los personajes que hacen llevan dobles vidas o mantienen secretos fundamentales en su desarrollo y final. Si bien las mentiras perfectas en determinadas circunstancias, siempre vale la pena recordar que la verdad tiene un valor insustituible. A largo plazo, las mentiras, incluso estas perfectas, suelen acumular un costo emocional y social grande, dejando cicatrices que pueden ser difíciles de curar. Es por ello que la sinceridad y la transparencia deben seguir siendo los principios rectores en nuestras interacciones personales y profesionales. Pero ahora sí, Laura, ¿cómo podríamos detectar una mentira? Hmm, Detectar una mentira puede ser desafiante, especialmente cuando viene de alguien en quien confías profundamente como tu pareja. Sin embargo, hay ciertos signos a los que puedes prestar mucha atención. Entre ellos, yo podría decir, uno, cambios repentinos en el comportamiento. Una persona que te esté mintiendo podría mostrar un cambio inusual en su comportamiento diario. Esto podría incluir cambios en sus patrones de sueño, apetito, hábitos personales y adivinen qué, sus modismos. Así que vamos a estar atentos y atentas a todos aquellos cambios que estemos viendo inusuales en nuestra pareja o en la persona que queremos saber si nos están mintiendo. Todos conocemos muy bien nuestra pareja, ¿verdad? Bueno, eso pensamos. Entonces, vamos a aprovechar de ese conocimiento que tenemos para saber cuándo hay un cambio que es bien marcado y vamos a aprender a diferenciar. Aquí está sucediendo algo. Algo está oculto, algo se está mintiendo. Vamos a tratar de hablar con esta persona qué está pasando, qué problema puede tener, que aún no nos cuenta, qué situación puede estar atravesando, que nosotros somos inocentes de ella. Como segundo punto, podríamos hablar de las incongruencias en las historias. Si tu pareja comienza de pronto a relatarte eventos que parecen inconsistentes o quizás contradictorios con los que tú ya sabes que podría ser un signo de que te está mintiendo, toma. Porque si tú sabes que ese es el punto donde él te está haciendo o ella, esa creación de historias, como que lo está alargando, como que le está metiendo muchos detallitos y todo eso es un signo muy grande de que te están mintiendo. Como tercer punto, evitar el contacto visual. Algunas personas que mienten evitan hacer contacto visual durante la conversación. Sin embargo, esto es importante en sí mismo, no como un indicador que sea muy fiable, ya que en algunas personas pueden acostumbrarse a mantener un contacto visual incluso cuando mienten. Hay personas que pueden hacer una mentira tan real que te miran a los ojos y te pueden conservar la mirada sin necesidad de ser quebrantada o tirada hacia otro lado. Entonces, ten en cuenta que no siempre funciona para detectar una mentira. Como cuarto punto, respuestas evasivas o defensivas. Si tú ves que tu pareja evita dar respuestas claras o se torna defensiva cuando le haces preguntas simples, eso podría ser un indicador de que está siendo una persona deshonesta. Interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a poner en
vamos a tener en cuenta cómo está contestando nuestra pareja a la hora que le estamos indagando ciertas cosas. Si nuestra pareja está siendo defensiva en todo momento, si sale y te deja ahí sentado donde tú quieres hablar, si no quiere tener ningún tipo de conversación contigo, si sientes que su genio se ha incrementado y te responde fuertemente, quizás tu pareja esté pasando por un momento donde esté ocultando bien. Entonces, es bueno empezar a buscar a fondo qué es lo que sucede con esta persona y poder descubrir cuál es quizás esa mentira que lleva en su corazón y que la está haciendo o le está haciendo relacionar de esta forma. Como quinto, podría colocar sentimientos de desconexión. Si sientes que tu pareja se está desconectando emocionalmente o se muestra distante, ya no te interesa mucho lo que tú opines, cómo te comportes, lo que tú hagas, lo que tú le hables, los proyectos, créeme que esto podría ser un indicio muy grande. Yo diría que es uno de los principales en los que se está ocultando algo. Algo se está ocultando. Hay una mentira allí que de pronto está en el aire y tenemos que agarrarlo. ¿Mm? Es importante mencionar que todos estos puntos son prueba definitiva de que alguien miente. Todos estos puntos, amigos, son tendencias generales que podrían presentarse, pero cada persona es diferente. Algunos pueden mostrar signos obvios cuando mienten, mientras que otros podrían ser mucho más hábiles. Y ahí sí, esa es la tarea más difícil, cuando tenemos a nuestro lado una persona que miente y que es muy hábil. Sí, ellos son muy buenos escondiendo la verdad. Entonces, antes de que tú saltes a cualquier conclusión, es vital de que hables abierta y honestamente con tu pareja. Créanme que lo más importante aquí es la comunicación. Yo diría que es la clave para mantener una relación saludable. Y eso es lo que quieres, ¿verdad? Poder tener una relación estable, una relación basada en valores, en amor, en respeto. Entonces, busca mantener la salud en esa relación y rectifica cualquier malentendido que pueda haber surgido, porque no es bueno ir el día a día asumiendo que nos mienten o que nos engañan o que están siendo deshonestos con nosotros, porque quizás lo que tendemos es a juzgar esa pareja o esa persona mal. Quizás esa persona no está mintiendo, quizás esa persona está atravesando por una situación difícil, ¿sí? Que de pronto no puede contarte, que de pronto está obligada a que no lo haga o simplemente no quiere herirte. Entonces, es allí donde ya más adelante les voy a mostrar esos 10 puntos de por qué las personas mienten. Así que quédate conmigo hasta el final porque vamos a ir desarrollando este tema. Créanme, amigos, que después de todo esto, lo más importante es la confianza. Lo más importante es la base que puedan construir ustedes dos en la relación. ¿Y cuál es esa base? La confianza. La confianza. Te recomiendo que si tú tienes sospechas, las discutas entonces de una manera abierta, de una manera respetuosa con tu pareja o con esta persona con la que tú crees que puede haber una mentira. Es crucial, créame que es crucial escuchar el lado de esa historia también para que ustedes puedan sacar una mejor conclusión, para que puedan tener la realidad de los hechos. Hagan que esa persona se suelte, que ustedes se desnuden ante ustedes, que les deje saber todo aquello que le oprime, que no ha podido sacar o que quizás no ha podido decir. Porque no eres solamente tú el que está viviendo este momento de intriga, tan maluco, sino esa persona porque también anda ocultando algo y créanme que su vida no es para nada bueno.
probablemente empiece a tener momentos de mucho estrés, empieza a tener momentos en los que de ansiedad, empieza a tener momentos en que empieza a tener un mal humor, un mal carácter, que quiere estallar en todo momento. Entonces, así que pilas, vamos a estar pendiente de cada situación para poder formar del diálogo la mayor herramienta para poder mantener una relación sana. Aquí les voy a tirar otros tipsitos de qué actos o qué gestos hacen algunas personas mentirosas. Algo así que saqué brevemente, le podría decir que ellos por lo menos tienden a estar muy rígidos, ¿verdad? Se ponen rígidos porque quieren que no se salga de su boca esa mentira. En ocasiones repiten palabras, frases y frases. Frases, digamos, constantemente lo mismo. Va repitiendo la misma frase. Me habla tanto de eso. ¿Qué será que quiere sacar, verdad? Otra parte también que sería importante tener en cuenta para poder descubrir una mentira es cuando dan mucha información. Tú les preguntas por una manzana y te salen con peras. Te están dando más información de la que tú estás pidiendo. Otra podría ser señalamiento. Empiezan a señalar. Es que tú, es que tú, es que fue ella, es que fue ella. No, yo no. Yo creería que empiezan a tirarle como las cargas a otras personas simplemente como cuando se ponen un escudo, para que nadie los esté señalando a ellos y no puedan salir de su corazón. Eso que tienen ahí guardado está muy oculto. Lo de mirarse fijamente también, pero les digo, no todas las personas, porque algunos pueden hasta incluso sostener su mirada. A muchos también les puedo decir que se les seca la boca. Muchos los ves como que esa boca se pone seca. Claro, porque es que el sistema endocrino está alterado, porque le estás cuestionando cosas a esa persona que puede caer. Entonces, así empieza a reaccionar nuestro sistema. Incluso hay otra que también me parece a mí que es muy buena, que es cuando empiezan a mover aquí, es las personas que mueven aquí como el ceño y empieza como a arrugarse. Ese también es muy buen punto para no tener en cuenta que una persona está mintiendo. Algunos también tienden a mover mucho la cabeza. Son reacciones de nuestro cuerpo, amigos, son reacciones de nuestro sistema nervioso porque saben que hay algo que no está bien, que saben que hay algo que tienen que sacar, pero que por una u otra razón no lo pueden hacer. Y por último, podría decirles su respiración. Es muy importante tener en cuenta cómo está respirando a la hora de crear una pregunta, porque la respiración, ustedes han sentido miedo, ¿verdad? Cuando uno siente miedo, empieza como, lo mismo pasa cuando no queremos que esa mentira salga. Se une el miedo con esa sensación y empieza nuestra respiración a ser cada vez más rápida. A veces no se puede ni hablar bien, ¿verdad? Bueno, entonces, podríamos decir si todo el mundo miente. Yo diría que sí. Yo diría que la mentira es un fenómeno universal. Mentir, amigos, forma parte de las relaciones. Forma parte de esos momentos en que nos vemos en la necesidad de preguntarnos, ¿digo o no la verdad? ¿Puede mi verdad o mi mentira provocar peores resultados? Mm, ¿Será que si yo digo una verdad me puedo salvar de algo? A menudo todos mentimos. Y para mentir hay que tener una versión falsa de un hecho o de una idea, que se diferencia conscientemente de otra versión del mismo hecho o idea que es real. Entonces, se selecciona intencionadamente la falsa para comunicarlo. Por lo tanto, no se puede mentir por error ni por inconsciencia. Mm, Pero ¿por qué mienten? Laura, ¿por qué eh, mi pareja miente? ¿Por qué esa persona a la que yo admiro, valoro tanto, siento que me miente, siento que hay algo que me oculta? Ahora sí, vamos a esos 10 puntos.
La primera parte yo diría que es para protegerse. Sí, así es. Cuando una persona anticipa a un castigo por algo que ha hecho, créanme que puede mentir para evitar ese castigo. O si está a punto de decir algo que se le puede volver en contra, puede decir otra cosa que no sea cierta. Como un niño, que le das un niño que por lo menos da un portazo, digamos, dispara la pelota muy fuerte. Cuando le pregunten por qué lo ha hecho, dice que no ha sido de él, que solo ha sido un golpe de viento. Imagínense, disparó la pelota o le pegó a la pelota, como le llaman ustedes, y golpeó un carro. Y le preguntan, ¿fuiste tú? Y él dice, no, fue el viento. Pero el niño que está anticipando, y no está anticipando un castigo fuerte, ¿verdad? Entonces, por esto, por protección, él lo está haciendo. Otra manera en que la gente miente para cubrirse es por necesidad de aprobación. Así es. A veces la gente miente para simplemente llamar la atención de los demás. Personas que quieren ser simplemente aceptadas socialmente, no por la necesidad humana básica de pertenecer a un grupo, sino porque creen que sin los otros no son nada. No sé si ustedes conocen personas así. ¿Mm? Que entran a un grupo de amigos y si los amigos les gusta la música, él dice que a él le encanta la música, que toca muchos instrumentos y realmente no lo hace. Entonces, simplemente lo que está buscando es una aprobación. O de pronto puede que esta persona te esté mintiendo a ti en algo que no es cierto, por lo menos que es un ejecutivo de una compañía, que sabe mucho de cierta profesión. eh, tantas formas en que hacen las personas para poder caber en una sociedad, en un grupo, o incluso para engañar a una persona y poder caer allí, poder tener su aprobación. Entonces, por lo tanto, siempre están dispuestas a mentir. Imaginemos entonces a alguien que comienza a trabajar en una empresa y por tener el afecto de los demás se inventa que se le murió un hijo. De este modo, ¿qué va a hacer él? Él va a conseguir que los demás le muestren preocupación y que se le aproximen y que le lamenten y que le vean que el pobrecito, la pobrecita, que quieran ah, tener compasión de él. Entonces, en este caso está buscando compasión y esto lo está cubriendo a través de esa mentira. Decir una mentira requiere un doble esfuerzo. Mm, Así es. Porque por un lado debemos de recordar qué dijimos por si nos vuelven a preguntar. Y los hechos reales se recuerdan más que los inventados. Por otro lado, no obliga a crear más mentiras para dar coherencia a la primera. ¿Cómo así? Sí. Si tú dices una mentira, y luego te toca decir otra mentira sobre esa, probablemente no recuerdes la primera. Entonces, el arte de mentir no es algo muy fácil, como les digo. Es algo que rápidamente puede salir detectado. Por eso ustedes dicen, o bueno, desde ustedes no. Hay un dicho que dice que primero cae un mentiroso en un ojo. No sé, es un simple dicho. Pero ¿por qué lo dicen? Lo dicen porque sostener una mentira tras otra mentira va a ser algo muy difícil porque, como les dije ahorita, el cerebro o la mente es más fácil de que recuerde hechos reales, no ficción, como lo es una mentira. No es una mentira cuando la inventamos para protegernos, para estar bien en un grupo, para tantas cosas como las que estamos viendo. Entonces, es difícil que esa persona pueda sostener esa mentira por mucho tiempo. Por ejemplo, hablemos de una persona que no tiene un vehículo propio, pero quizás en una entrevista de trabajo dice que sí lo tiene. Y en realidad él va en un transporte público y un día llega muy tarde y dice, "No, lo que pasa es que he encontrado un trancón, un atasco en la vía cuando estaba en el coche, pero el día que le pidan algo por necesidad en el coche,
tendrá que inventar quizás otra excusa para atrapar que en realidad no tiene su coche. Puede ser por lo menos que está en el taller, que está en reparación. Y si le lo vuelven a pedir más adelante, deberá crear otra mentira, como por ejemplo que se lo prestó a un familiar. Entonces, ¿creen ustedes que eso va a ser muy fácil estar tapando una mentira tras mentira? ¿No? Entonces, ahí es la oportunidad de poder entrar y descubrir los engaños. Otro punto es para adaptarse. Como decíamos, la gente miente para adaptarse al entorno social, que es bastante complejo. Imaginemos un hombre que quiere ir a un club de alterno. Entra en un taxi y da la dirección. Seguidamente reconoce el taxista, que es su vecino. Este hombre tendrá que inventar alguna mentira, como solo va para quejarse porque recibe publicidad del establecimiento y su correo electrónico. Para darse importancia también es otro punto en que la gente miente. Hay personas que quieren destacarse por encima de la normalidad. Quieren que se hable de ellas y se les conozca, se les reconozca como un gran mérito, como por ejemplo el de una mujer en Barcelona que hizo creer a todo el mundo que era víctima de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. O quizás la otra que se inventó que tenía cáncer. ¿Mm? ¿Y para qué lo hizo? Para que le tuviera información, para que sea reconocida, para poder seguir en las redes. Créanme que a veces estas personas no tienen suficiente con inventarse la mentira, sino que tienen que construir toda una vida en torno a la mentira para darse credibilidad, para que sean halagados. Realmente la gente miente para quedar bien. Es lo que pasa cuando decimos a una persona, digámosle algo que le gustara o que le va a gustar, aunque sea mentira. Por ejemplo, cuando queremos ligar a alguien y no sabemos cómo captar su atención, entonces toca mentir, hacen una mentira. Imaginemos entonces a un chico que va detrás de una chica y le dice que le gusta mucho su peinado, aunque piense lo contrario. Él solamente quiere ligar a esta muchacha. Entonces, constantemente en nuestra vida y habitualmente estamos mintiendo. Mienten por necesidad, mienten por interés, mienten por protegerse. Imagínense, constantemente vivimos un día a día de mentiras. Por interés, habitualmente podríamos decir que cualquier mentira puede traer consigo este interés, pero a veces esto es para conseguir algo de otra persona y la persona interpreta que no lo conseguirá si no está mintiendo. Ese interés puede ser legítimo, aunque la mentira no lo sea y no sea el método más adecuado para conseguirlo. O puede ser claramente un intento de manipulación. Supongamos que es el cumpleaños de un amigo nuestro y le queremos dar una fiesta sorpresa. Le podemos mentir para que vaya a un lugar determinado a cierta hora, ¿cierto? Pero cuando llegue sabrá que le han mentido, pero entenderá el motivo que hay detrás y no lo interpretará como malintencionado. Pero una madre, por lo menos, diría, em, yo no te apruebo la persona que tú tienes, la relación que tú tienes, y aquí se estaría mintiendo de una manera malintencionada. Va a inventar una serie de cosas contra otra persona y le va a dar tanta coherencia para que su hijo termine como dejándola. Entonces, son dos puntos totalmente diferentes. Personas pueden hacerlo también para el tiempo. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que una persona quiere hacer algo contigo y tú no quieres. Lo más útil es decir, no, no puedo. Pero hay personas en esta situación que mienten y mienten. Y no es una simple excusa, sino una mentira como tengo que ir a un entierro. Fuerte, ¿no? Así ganan tiempo, mientras el otro se olvida. O mientras encuentran una manera más definitiva de evitarlo. Por piedad, también la gente puede mentir. La conocida mentira piadosa. ¿Qué es esta? Es la que puede ayudar a evitar una ofensa.
Si le preguntas a alguna amistad si alguna vez te ha dicho alguna mentira piadosa, lo más probable es que te diga que sí. Es una mentira con buena intención y que no suele tener consecuencias graves si se descubre. Por ejemplo, un hombre que ha hecho un curso de cocina y lleva unos pasteles en casa para que su familia los pruebe. Los pasteles pueden ser horribles, pero los familiares le dicen que los encuentran buenos para no ofenderlo, ¿verdad? Por amor lo hacen, o lo hacemos, porque queremos seguir apoyando. Otra forma en que mienten las personas es por venganza. A veces la gente miente con la venganza como único motivo. En este caso, se quiere causar daño a otra persona, como cuando alguien sabe que ha habido un robo, que hubo un robo, y se inventa que ha sido un inmigrante el que lo hizo, porque no le gusta quizás que venga gente fuera del país. Estamos haciendo una acusación fuerte sobre alguien que realmente no lo hizo por el simple hecho de que no nos gusta, de que no nos atrae esta persona extranjera. Pero entonces, ¿es malo mentir? En psicología la respuesta diría yo que depende. Y esta no es una excepción. En general, mentir es malo. Puede suponer una falta de respeto hacia la persona a la que mentimos, que merece siempre saber la verdad, aunque nos cueste decirlo. Además, el descubrimiento de una mentira suele conllevar a la pérdida de la confianza. Cuando la gente miente, se deja un problema sin resolver y se dificulta la resolución de los problemas similares en futuro. Pero en algunas ocasiones también puede tener ventajas porque va a ayudar a mantener la cohesión social y puede proteger situaciones de riesgo. Y una persona que mienta demuestra que tiene capacidad de adaptarse al medio social, que es realmente muy complejo. Esto incluye tanto niños como adultos. Y conviene mencionarlo porque se castiga al niño por sus mentiras, pero este ve cómo en su entorno la gente miente. Es un niño en aprendizaje y se le castiga por eso, pero sus mismos padres quizás están mintiendo. Quizás el niño ya sabe que Santa Claus no llega y sus padres lo siguen haciendo. Entonces él ahí va a empezar a decir, ¿por qué me castigan por una mentira si mis padres mienten? No sé si a ustedes les quede claro este tema. De verdad, vivimos en un mundo que está cargado de mentiras, en un mundo en donde las mentiras las disfrazamos para bienestar, ¿sí? Para poder obtener ganancia, para poder sacar algo de alguien. Realmente yo opino que las mentiras no son buenas porque siempre vamos a cargar algo dentro de nuestros corazones y de nuestra mente que no nos permiten sentirnos bien, que no nos dejan como fluir bien ese aire, como sentirnos puros, ¿sí? Yo sé que en ocasiones es duro uno decirle a una amiga, a un amigo, oye, te pasaste de peso, estás gordita, prefiero mentirle. Pero créanme que es mejor no contestar la pregunta, pero tratar de ser honestos de otra forma. Dile, mira, yo creo que hay que trabajar un poco, tú eres muy linda, estás muy notable, tú eres muy disciplinado, entonces, ¿qué tal si vamos al gimnasio? ¿Qué tal si hacemos esto? Pues buscar una forma más sutil siempre, esto es un ejemplo, en cada forma cuando vayamos a pensemos en decir una mentira y que finalmente podamos traer un resultado bueno, que es lo que se está buscando. Si tu amigo estás aquí, estás intrigado por saber si esa persona te miente, pues yo creo que el desarrollo de este video te va a ayudar a saber cuál es el real motivo por qué esta persona te está mintiendo. Por favor, ten en cuenta que no muchas veces lo hace para herirte, sino que quizás está tratando de prevenir algo, de protegerse ante alguna situación. Entonces es muy importante la comunicación, es muy importante que le muestres tu confianza, que la persona se suelte contigo y así tú puedas entender cuál es la real situación y así mismo poder
tomar una conclusión, un desarrollo de lo que está pasando y poder tener un resultado eficaz. Entonces, no siendo más, me despido de ustedes. Les doy gracias a todos aquellos que llegaron hasta esta parte del video. No se olviden de suscribirse, darle clic a la campanita para que estén constantemente enterados de los videos que estaremos sacando. Les mando un abrazo enorme como siempre. Muchas bendiciones. Un abrazo bien afectuoso y que tengan un maravilloso día. Besos y abrazos a todos mis amigos. Nos vemos en el próximo.